Elena Valenzuela nunca imaginó que a los 35 años sería convocada para la lectura de un testamento que volvería a cambiar el rumbo de su vida. Graduada en arquitectura por la UNAM, Elena siempre fue reconocida por su talento y visión innovadora en proyectos sostenibles, pero su vida personal no acompañaba el brillo de su carrera. Tras 10 años de un matrimonio asfixiante con Javier Castellanos, heredero de una de las mayores constructoras de Ciudad de México, Elena salió marcada por cicatrices invisibles, años de manipulación, silencios forzados y humillaciones cuidadosamente orquestadas por su suegra, doña Mercedes, y encubiertas por la fachada impecable de la familia. Era a principios de octubre cuando, ya instalada en un modesto apartamento en el barrio de Coyoacán, recibió la llamada del notario anunciando la muerte de don Ricardo Castellanos, el único de los castellanos que le había dirigido palabras amables y gestos de auténtico respeto. Aunque reticente, Elena aceptó el consejo de Patricia, su mejor amiga y abogada, para asistir a la lectura del testamento. Cruzar las puertas de la lujosa oficina en el Paseo de la Reforma fue como zambullirse de nuevo en un escenario de hostilidad. Mercedes la miraba con desprecio, Javier fingía indiferencia y Camila, la asistente que había ocupado su lugar en el corazón de él, mantenía la mirada baja. Para Elena, todo allí le resultaba familiar y al mismo tiempo ajeno. Lo que no esperaba era que la voz del notario, firme, rompiera el clima de arrogancia colectiva al anunciar que don Ricardo le dejaba a ella, y solo a ella, el 40% de las acciones del Grupo Castellanos, junto con una carta personal. El ambiente quedó en suspenso. El testamento no solo entregaba el control de la empresa a Elena, sino que desenmascaraba a Javier ante todos. Fraude, desvío de recursos y crímenes ambientales estaban detallados en el documento. En ese instante, Elena entendió que no solo heredaba una fortuna, también recibía la responsabilidad y el peso de una guerra que apenas comenzaba. El impacto de la revelación en la sala del notario reverberó como un terremoto silencioso. Javier se quedó pálido, los labios crispados de incredulidad, mientras doña Mercedes no pudo ocultar el temblor de sus manos cubiertas de anillos. Camila, incómoda, parecía encogerse en la silla de cuero. Patricia, atenta a cada movimiento, apoyó suavemente la mano en el hombro de Elena, señal de apoyo en medio del torbellino de miradas y acusaciones veladas. Elena intentó mantener la compostura, pero el corazón le latía con tanta fuerza que era imposible ignorar la tensión en sus propios músculos. Recordó entonces todas las noches en que cuestionaba su cordura, dudando de sí misma tras cada menosprecio sutil, cada humillación pública disfrazada de consejo familiar. Recordó cómo Mercedes se empeñaba en corregir su comportamiento en cenas, las veces en que Javier se ausentaba días bajo la excusa de reuniones y volvía frío, exigente, como si Elena nunca fuera suficiente. Pero allí, ante la prueba documental de las traiciones y los crímenes, se sintió finalmente vista. Ya no era la mujer invisible, sino alguien cuyo dolor había adquirido nombre y testimonio. Al salir de la sala, Elena respiró hondo por primera vez en meses. Afuera, el cielo encapotado reflejaba la atmósfera pesada de lo que acababa de presenciar. Pero también había algo nuevo, difícil de definir. Una especie de coraje bruto, casi salvaje, creciendo en su pecho. Patricia le sugirió ir a una cafetería cercana para procesar juntas todo aquello. Sentadas en una mesa apartada, lejos de las miradas curiosas, Elena se permitió derrumbarse, pero no en lágrimas. Eran palabras, desahogos y recuerdos reprimidos que finalmente encontraban espacio para salir. Durante años pensé que era solo mala suerte, confesó, la voz ronca. Nunca imaginé que había sido elegida por interés, que hasta mi matrimonio era parte de un plan mayor.
Patricia escuchó en silencio, validando cada sentimiento con gestos y pequeñas intervenciones. Allí, Elena decidió que no permitiría que el testamento fuera solo otra pieza en el cruel juego de los castellanos. Si había heredado una guerra, también había heredado el derecho de luchar en sus propios términos. Aquella noche, sola en casa, estudió la carta de don Ricardo y trazó mentalmente el mapa de los próximos días, sabiendo que enfrentar a la familia Castellanos requeriría más que coraje. Antes que nada, necesitaría rescatarse a sí misma de los escombros del pasado. Los días que siguieron a la lectura del testamento fueron una montaña rusa de emociones y presiones externas. Elena sabía que la noticia de su nombramiento como accionista mayoritaria del Grupo Castellanos correría como pólvora por los pasillos corporativos, pero no estaba preparada para el tsunami de reacciones. El teléfono no dejaba de sonar, mensajes anónimos inundaban su correo electrónico e incluso reporteros merodeaban su edificio en busca de algún escándalo. Por dentro, el torbellino era aún más intenso. Mercedes y Javier se movieron rápidamente, contratando abogados influyentes, esparciendo rumores y tratando de invalidar el testamento, alegando manipulación e incapacidad de don Ricardo. Una noche, al llegar a casa, Elena encontró la puerta del apartamento entreabierta y se dio cuenta de que habían revuelto sus papeles. Señal clara de que la guerra no se limitaría a tribunales o titulares. El miedo se mezclaba con la indignación, pero esta vez no. Estaba sola. Patricia movilizó una red de colegas de confianza y discretamente señaló a Rodrigo, director financiero del grupo, como alguien en quien Elena podía confiar. El apoyo de Rodrigo fue inmediato y sorprendente. La mantenía informada sobre los movimientos internos de la empresa, reportando intentos de desvío de recursos y maniobras para ocultar pruebas de los crímenes ambientales mencionados en la carta de don Ricardo. Cada nuevo día, Elena sentía el peso del pasado mezclarse con la responsabilidad del presente. Revivía episodios del matrimonio, las cenas en que Javier la ignoraba, las fiestas en que Mercedes se empeñaba en disminuirla, las miradas de compasión disfrazada de otros miembros de la familia. Pero ahora, esos fantasmas eran combustible. Bajo la orientación de Patricia y en colaboración con Rodrigo, Elena empezó a mapear los contratos y proyectos más delicados del grupo, especialmente el polémico Laguna Azul, un megacomplejo turístico previsto para una zona de manglar. Al revisar los documentos, percibió graves inconsistencias, informes ambientales falsificados, reportes financieros alterados, autorizaciones públicas obtenidas mediante sobornos. Por primera vez, vio la magnitud del esquema y comprendió que su presencia allí no era accidental. Don Ricardo, contrariamente a lo que todos pensaban, la había elegido no por compasión o capricho, sino porque vio en ella la única oportunidad de impedir el colapso ético y ambiental de la empresa. Esa toma de conciencia, ser protagonista y no más secundaria de su propia historia, encendió en Elena un propósito inédito: transformar aquella pesada herencia en símbolo de justicia, reconstrucción y dignidad. Al principio, el ambiente en la sede del Grupo Castellanos parecía conspirar para expulsarla. En los primeros días tras asumir el cargo, Elena notó que parte de los empleados evitaba hasta cruzar su mirada, mientras que otros murmuraban comentarios que llegaban a sus oídos distorsionados, siempre con un toque de veneno. En el ascensor era habitual sentirse vigilada, como si cada gesto o palabra pudiera ser interpretado y usado en su contra. Mercedes, aún al frente del Consejo Administrativo, actuaba con frialdad calculada, articulando aliados para aislar a Elena y poco a poco minar su autoridad.
Javier, por su parte, multiplicaba apariciones públicas al lado de Camila, intentando vender a la prensa la imagen de pareja modelo, mientras que en los bastidores instruía a los abogados para encontrar resquicios con los cuales impugnar el testamento. Para Elena, lidiar con el cinismo de esas relaciones requería una fuerza que ella misma desconocía poseer. En casa, a menudo se derrumbaba, reviviendo mentalmente los años de humillación, especialmente cuando recordaba las notas denigrantes que Mercedes dejaba escondidas entre sus cosas, o las reuniones en que sus proyectos eran ridiculizados por el simple hecho de ser cosas de mujeres. Pero, aun cansada, Elena sabía que retroceder no era una opción. Tenía la sensación de que, si cedía, perdería no solo la empresa, sino también a sí misma y todo lo que había reconquistado desde el divorcio. A pesar de toda la hostilidad, Elena se dio cuenta de que no estaba completamente sola dentro del grupo Castellanos. Rodrigo, siempre discreto y leal al legado de don Ricardo, no dejaba de apoyarla en las decisiones más delicadas. Fue él quien sugirió una auditoría externa, lo que rápidamente despertó la ira de Mercedes y Javier, pero también fortaleció la posición de Elena ante los accionistas más sensatos. Poco a poco empezó a identificar otros aliados improbables. Tomás, un ingeniero ambiental con un historial de denuncias ignoradas y, para sorpresa de todos, hasta la propia Camila. El acercamiento de la examante de Javier fue lento y marcado por la desconfianza mutua. Una tarde, tras una tensa reunión sobre la situación del Laguna Azul, Camila la buscó en el estacionamiento de la empresa. En voz baja, confesó tener pruebas de que Javier la coaccionó para participar en esquemas ilícitos y reveló que también era víctima de manipulación emocional. El relato de Camila, marcado por lágrimas contenidas y detalles muy específicos, hizo que Elena viera con claridad la magnitud del ciclo de abuso que permeaba a toda la familia Castellanos. No era solo sobre ella. Se trataba de generaciones enteras atrapadas en patrones de violencia silenciosa, enmascarados por el lujo y el poder. En ese instante, Elena sintió que la soledad daba paso a la responsabilidad. Necesitaba, más que nunca, romper ese ciclo y demostrar que era posible reconstruir no solo empresas, sino también personas. Al día siguiente del encuentro con Camila, Elena despertó con una determinación que hacía mucho no sentía. Pasó la mañana reuniendo documentos, cruzando información y repasando mentalmente los pasos de cada proyecto sospechoso dentro del grupo Castellanos. Cada nuevo hallazgo parecía un fragmento de verdad que, encajado con los relatos de Camila y la información proporcionada por Rodrigo y Tomás, revelaba un mosaico sombrío de corrupción y omisión. Al comienzo de la tarde, convocó una reunión confidencial con sus aliados más confiables para compartir lo que estaba saliendo a la luz. Por primera vez, sintió que su dolor individual se transformaba en una causa colectiva. Todos allí, incluso quienes antes la veían solo como la exesposa de Javier, ahora comprendían el alcance de los riesgos no solo financieros, sino también morales y ambientales. Cuando la reunión terminó, Elena fue presa de un agotamiento profundo, pero también de un raro sentimiento de pertenencia. Aunque sabía que el camino sería largo y lleno de trampas, la certeza de no estar más sola funcionaba como un escudo contra los intentos de desestabilizarla que seguían llegando de Mercedes y Javier. Durante esa semana, la tensión se extendió por todos los pasillos de la empresa. Mercedes intensificó los ataques contra Elena, difundiendo rumores de que ella solo había conseguido el puesto gracias a artimañas y seducción, mientras que Javier presionaba a antiguos socios para retirar su apoyo de los proyectos que Elena intentaba salvar. A pesar del ambiente tóxico, ella se mantuvo firme.
visitando las obras, conversando con los equipos técnicos y escuchando a empleados subalternos, gente que rara vez era notada por la alta dirección. En uno de esos encuentros, una empleada de limpieza le confesó que había escuchado a Mercedes amenazar con despedir a todos los que colaborasen con Elena. El relato, simple pero contundente, sirvió como combustible para que Elena redoblara su vigilancia y asegurara protección jurídica a quienes se atrevían a apoyarla. Al final de cada día, en el silencio del apartamento, Elena anotaba en un cuaderno todos los detalles, decisiones y nombres, como una forma de organizar el caos y recordarse a sí misma que toda gran transformación se compone de pequeños gestos, incluso en medio del miedo y la incertidumbre que rondaban su nueva vida. La semana siguiente, Elena recibió en su correo electrónico un dossier anónimo con pruebas aún más graves sobre los crímenes ambientales relacionados con el proyecto Laguna Azul. Fotos aéreas, hojas de cálculo adulteradas, audios que comprometían directamente a ejecutivos vinculados a Javier. Todo salió a la luz como un vendaval, dejando claro que la red de corrupción era más extensa de lo que imaginaba. Sintió que el peso de la responsabilidad se duplicaba sobre sus hombros, pero en lugar de ceder al pánico, decidió actuar rápido. Convocó una reunión extraordinaria del Consejo, armada con pruebas irrefutables, y enfrentó las miradas gélidas de Mercedes y Javier con una postura inquebrantable. Cada palabra fue cuidadosamente elegida, cada documento presentado de forma objetiva, como si la propia Elena estuviera limpiando décadas de suciedad oculta bajo alfombras de lujo. Al concluir su presentación, notó que algunos consejeros, antes reacios, ahora la miraban con un respeto silencioso, señal de que la verdad empezaba a atravesar el bloqueo de mentiras y complicidades. Pero Mercedes, herida en su orgullo, salió de la sala lanzando promesas veladas de represalias, mientras Javier dejaba traslucir por primera vez un miedo real de perder todo lo que siempre había dado por sentado. Después del enfrentamiento en el Consejo, vinieron los días más tensos. Elena comenzó a ser seguida por coches desconocidos. Tuvo su teléfono intervenido y notó que correos confidenciales estaban siendo interceptados. Patricia, atenta y experimentada, la orientó a reforzar su seguridad personal y digital, sugiriendo incluso que cambiara su rutina diaria. A pesar de todas las precauciones, la sensación de estar rodeada era constante. Incluso las relaciones más cercanas fueron puestas a prueba, ya que Elena sabía que cualquier desliz podría significar el fracaso de todo lo que había conseguido hasta entonces. Aún así, se negó a retroceder. Continuó visitando las obras, participando en las reuniones y motivando a los empleados a mantener la ética y la transparencia por encima de los intereses inmediatos. Por mucho que el miedo llamara a la puerta cada noche, Elena se aferraba a la convicción de que lo que hacía no era solo para sí misma, sino para todas las personas, visibles o no, que habían sufrido a la sombra del poder de los castellanos. Poco a poco se dio cuenta de que el coraje se componía, ante todo, de decisiones pequeñas y persistentes. El cerco se estrechaba, pero Elena empezó a percibir cambios discretos dentro de la propia empresa. Algunos empleados, inspirados por su postura firme, empezaron a acercarse y compartir información valiosa sobre las rutinas de desvío y sabotaje que Mercedes y Javier habían mantenido en secreto durante años. Un técnico de TI, por ejemplo, entregó archivos antiguos que demostraban manipulaciones de sistemas y pagos sospechosos. Para Elena, cada nueva evidencia era un paso más, no solo para desmantelar el imperio de mentiras de los castellanos, sino también para dar voz a todos aquellos que, como ella, habían sido silenciados por miedo o interés. Paralelamente, ella y Patricia
organizaron un plan estratégico de comunicación destinado a conquistar la confianza de los accionistas neutrales y del público. La divulgación transparente de las primeras acciones correctivas tuvo un impacto inmediato, generando el apoyo de entidades ambientales y de la prensa. Aún así, los ataques se intensificaron. Perfiles falsos en las redes sociales difundían rumores sobre su vida personal, intentando retratar a Elena como oportunista o desequilibrada. Por doloroso que fuera ver atacada su reputación, sabía que enfrentarse al juego sucio era parte del proceso de transformación. Fue en este escenario que Tomás, el ingeniero ambiental, aportó una idea audaz: revertir el proyecto Laguna Azul en un caso de sostenibilidad, transformando el megacomplejo en un resort ecológico capaz de recuperar áreas degradadas y generar empleos sostenibles. La propuesta, inicialmente recibida con escepticismo por el Consejo, ganó fuerza cuando Elena organizó reuniones con ONGs, órganos ambientales y líderes comunitarios. Por primera vez, el Grupo Castellanos fue asociado a debates públicos positivos. Para Elena, más que una estrategia de negocios, ese paso simbolizaba una vuelta ética. Al promover la reparación del daño ambiental, también trabajaba para sanar sus propias heridas, sustituyendo el orgullo herido por la reconstrucción colectiva. Aún así, el proceso no fue sencillo. Javier y Mercedes seguían actuando entre bastidores para sabotear cualquier iniciativa, llegando a intentar sobornar a inspectores y falsificar documentos para retrasar licencias. Elena, atenta a cada detalle, registraba todo cuidadosamente y se preparaba para el enfrentamiento final que sabía que era inevitable. La presión llegó a su punto máximo cuando Mercedes sufrió un leve derrame cerebral durante una tensa reunión del Consejo. El episodio provocó un giro inesperado. La matriarca, antes altiva y temida, se volvió vulnerable, requiriendo cuidados médicos y alejándose temporalmente de las funciones administrativas. Muchos esperaban que Elena aprovechara la situación para vengarse, pero ella optó por una postura ética, asegurando que Mercedes recibiera la mejor atención y fuera tratada con respeto. En los pasillos, tal actitud causó desconcierto, y entre algunos empleados, incluso admiración silenciosa. A pesar del pasado doloroso, Elena reconoció allí la oportunidad de romper el ciclo de rencores. Visitó a Mercedes en el hospital llevando un gesto de humanidad en medio de la hostilidad. Fue recibida con frialdad, pero notó, en la mirada de su suegra, la sombra de un arrepentimiento sofocado. La conversación, aunque breve, marcó el inicio de un proceso lento de comprensión. Mercedes, criada bajo valores rígidos y miedo a perder el poder, proyectaba en Elena sus propias inseguridades. Al salir de allí, Elena sintió un alivio inesperado. No el perdón inmediato, sino el peso de no cargar más el deseo de venganza. Mientras tanto, Camila se consolidaba como una aliada valiosa. Liberada de la manipulación de Javier y decidida a reconstruir su propia dignidad, aportó pruebas decisivas de fraudes contables y lavado de dinero. Juntas, ella y Elena armaron un dossier sólido que fue entregado a las autoridades y provocó una investigación formal contra Javier y sus cómplices. El impacto fue inmediato. La justicia ordenó el bloqueo de bienes, el alejamiento de cargos y el levantamiento del secreto bancario de los implicados. Por primera vez en años, Elena sintió que la justicia estaba de su lado. Ya no dependía del apellido Castellanos, sino que actuaba como ciudadana y profesional íntegra. Aún así, el proceso judicial fue largo, lleno de trampas, contrainterrogatorios e intentos de descalificación. Al lado de Patricia, Elena enfrentó la presión de la prensa y de la opinión pública, equilibrándose entre la necesidad de transparencia y el riesgo de una exposición
excesiva. Por difícil que fuera, cada avance judicial se celebraba como una victoria colectiva. Con el avance de las investigaciones, los días se convirtieron en una mezcla de tensión y esperanza para Elena. En cada audiencia se enfrentaba a abogados de renombre, preguntas capciosas y miradas que intentaban intimidarla. Pero también estaba el otro lado. Empleados antes callados empezaron a pronunciarse, relatando prácticas abusivas, fraudes y amenazas que sostenían la estructura de poder de los castellanos. Rodrigo, siempre al lado de Elena, se convirtió en un pilar de estabilidad, ayudándola a mantener el enfoque cuando la presión amenazaba con desestabilizarla. Fuera del entorno empresarial, Elena volvió a acercarse a viejas amigas, restableciendo lazos que se habían debilitado por el aislamiento del matrimonio y por la rutina extenuante del proceso judicial. Las noches aún estaban pobladas de insomnio y ansiedad, pero el simple hecho de poder reír con Patricia o cenar con Tomás después de días tensos hacía que la vida pareciera poco a poco más soportable. Fue en ese periodo cuando Elena se dio cuenta de cuánto había cambiado. La mujer retraída y desconfiada había dado paso a alguien capaz de pedir ayuda, de reconocer límites y de valorar las pequeñas conquistas diarias, incluso ante un escenario tan adverso. El impacto del giro ético del grupo. Castellanos empezó a sentirse más allá de los muros de la empresa. Entidades ambientales, antes enemigas declaradas, pasaron a apoyar públicamente las acciones de recuperación ambiental en Laguna Azul. Se implementaron proyectos de educación y capacitación para los habitantes locales, creando oportunidades de empleo y demostrando que era posible revertir años de devastación. Elena hizo cuestión de participar personalmente en las primeras actividades comunitarias, escuchando historias, recogiendo opiniones y ajustando proyectos conforme a las necesidades reales de quienes vivían en la región. Para ella, esa escucha activa era una forma de devolver todo lo que había aprendido a lo largo del proceso de reconstrucción. El reconocimiento llegó en oleadas. Reportajes elogiosos, premios de sostenibilidad, invitaciones a conferencias y paneles. Pero más importante que los trofeos era ver el orgullo en los ojos de sus colaboradores y aliados. Saber que habían logrado no solo preservar una empresa, sino transformar para siempre la cultura que la sustentaba. En el auge de la transformación del Grupo Castellanos, Elena se enfrentó a desafíos personales que exigían aún más fuerza que las batallas empresariales. La relación con su madre, que siempre había temido el poder de los castellanos, comenzó a reconstruirse en encuentros cada vez más frecuentes, llenos de conversaciones sinceras y miradas cómplices. Elena se permitió retomar antiguas pasiones, como la fotografía, saliendo a registrar escenas urbanas de Ciudad de México, redescubriendo su ciudad bajo una óptica menos amenazadora. También invirtió en sesiones de terapia, enfrentando, muchas veces con lágrimas, los traumas acumulados en años de abuso y silencio. Estas sesiones sacaron a la luz no solo el dolor, sino también recuerdos de infancia y sueños pospuestos, resignificando el sufrimiento como punto de partida para un nuevo ciclo. En la convivencia diaria, la relación con Camila se volvió sorprendentemente sólida. El vínculo entre ambas se fue fortaleciendo a medida que compartían vulnerabilidades e inseguridades, creando una amistad improbable que servía de apoyo mutuo para atravesar las turbulencias. Para Elena, aprender a confiar nuevamente en alguien fue un ejercicio doloroso, pero indispensable. En el entorno corporativo, la reconstrucción no se producía sin resistencia. Hubo quienes intentaron desacreditar la nueva fase de la empresa, insinuando que los cambios eran solo fachada para encubrir antiguos escándalos.
Elena respondió siempre con transparencia. Todas las decisiones se comunicaban claramente. Las cuentas auditadas estaban disponibles para consulta y los canales de denuncia ampliados, garantizando seguridad a quienes aún temían represalias. El nuevo Consejo Administrativo, ahora formado por aliados comprometidos con la ética, empezó a realizar reuniones abiertas a la participación de los empleados, escuchando sugerencias y críticas. Esa apertura creó un clima inédito de confianza, que se reflejó en el aumento de la productividad y en la retención de talentos. En poco tiempo, el Grupo Castellanos volvió a ser referencia en arquitectura sostenible e innovación social, superando sus propios récords de desempeño. Pero para Elena, la victoria tenía sabor a serenidad. Era la sensación de haber devuelto dignidad a su propia trayectoria y a la historia de todos los que un día fueron silenciados por la violencia y el miedo. Cuando finalmente concluyeron las investigaciones, Javier y otros ejecutivos fueron condenados por crímenes ambientales, fraude y corrupción, recibiendo penas que incluían prisión, fuertes multas y la imposibilidad de ocupar cargos de liderazgo en el sector por años. Mercedes, ya debilitada por la salud frágil, optó por un acuerdo judicial y se retiró definitivamente de la administración de la empresa. En los pasillos, el clima era de alivio mezclado con incredulidad. Nadie imaginaba que una mujer antaño desacreditada y ridiculizada sería capaz de enfrentar y transformar el mayor clan empresarial de Ciudad de México. Elena, aunque victoriosa, rechazó cualquier postura de celebración vanidosa. Hizo cuestión de reconocer públicamente el papel de Rodrigo, Tomás, Camila, Patricia y todos los empleados que se atrevieron a romper el silencio. También destinó parte de las utilidades anuales de la empresa a financiar proyectos sociales y ambientales en las regiones afectadas por los antiguos abusos del Grupo Castellanos, creando un legado de reparación y esperanza para las próximas generaciones. Más que un gesto simbólico, era un compromiso real con el cambio que tanto había buscado, dentro y fuera de sí misma. La consagración profesional trajo reconocimiento más allá de las fronteras nacionales. Elena empezó a ser invitada a conferencias y consultorías en varios países, compartiendo su experiencia de reconstrucción empresarial y ética. En esos eventos, conoció a mujeres que enfrentaron trayectorias parecidas y, con ellas, fundó una red de apoyo internacional para víctimas de abuso corporativo y doméstico. A través de este proyecto, miles de profesionales pasaron a encontrar apoyo jurídico, psicológico y técnico, animando a que otras historias de superación salieran a la luz. Aún así, había días de melancolía. El recuerdo del dolor, de las miradas hostiles y de las noches insomnes, a veces insistía en regresar. Elena aprendió a aceptar que las cicatrices no desaparecen del todo, pero pueden transformarse en mapas, marcas que orientan nuevos caminos. El tiempo, al final, le enseñó que la mayor victoria no era vencer a los demás, sino a sí misma, rescatando el derecho de existir, soñar y construir en libertad. El proyecto Laguna Azul, finalmente inaugurado bajo nueva gestión, se convirtió en referencia internacional en turismo sostenible. El resort, que antes simbolizaba la avaricia y la destrucción ambiental, fue transformado en un modelo de recuperación ecológica y respeto a las comunidades locales. Elena hizo cuestión de que la inauguración no fuera ostentosa. Invitó a los vecinos, líderes ambientales, ex empleados perjudicados y familias de las regiones cercanas para celebrar la reapertura del espacio. Durante el evento, escuchó testimonios de personas que, antes amenazadas de desalojo o afectadas por la contaminación, ahora tenían empleos dignos y veían esperanza para sus hijos. En los discursos, Elena mencionó el nombre de don Ricardo, agradeciéndole por haber
creído en ella incluso cuando todos dudaban. Entre abrazos, lágrimas y sonrisas sinceras, sintió una gratitud rara, no solo por la victoria profesional, sino por la oportunidad de presenciar cambios concretos en la vida de tanta gente. El momento más significativo llegó cuando una niña le entregó un dibujo representando la naturaleza preservada, diciendo: «Gracias, arquitecta Elena, por cuidar de nuestro hogar». Aquella frase quedó grabada como una medalla invisible, mayor que cualquier premio. Los meses siguientes estuvieron marcados por una rutina más tranquila, aunque nunca vacía de significado. Elena pasó a dedicarse también a la enseñanza, impartiendo clases y talleres sobre ética, sostenibilidad y liderazgo femenino en universidades y comunidades vulnerables. Vio en cada alumna y alumno la oportunidad de sembrar valores que pudieran evitar futuros ciclos de abuso y omisión. En el ámbito personal, se permitió momentos de ocio, volvió a practicar deportes, redescubrió el placer de cocinar para amigos, abrió espacio para nuevos vínculos, incluso afectivos, sin prisa y sin miedo. Las marcas de la violencia y la manipulación aún existían, pero habían perdido el poder de dictar sus pasos. Al reflexionar sobre toda la trayectoria, Elena entendió que recomenzar no era borrar el pasado, sino darle otro sentido. Cada conquista era, al mismo tiempo, una victoria sobre el dolor y un homenaje silencioso a quienes, incluso en las peores tormentas, nunca dejaron de creer que merecían algo mejor. Con el tiempo, Elena estableció una relación de respeto renovado con su propio nombre. Ya no se sentía rehén del pasado ni del apellido Castellanos, que antes pesaba como una condena. Creó para sí una rutina equilibrada, dividida entre el trabajo en la dirección del grupo, las clases y las acciones sociales. Las noches de angustia dieron lugar a un sueño tranquilo, y los domingos pasaron a ser días de visita a su madre, paseos por parques o encuentros con amigos en el barrio de Coyoacán. En el círculo social, su historia se difundió como inspiración. Mujeres, antes silenciadas, empezaron a buscarla, en busca de consejos y fuerza para romper situaciones abusivas. Elena, humilde, siempre dejaba claro que su trayecto no estuvo hecho de heroicidades, sino de pequeños gestos diarios, decisiones difíciles y mucha vulnerabilidad. Al acoger relatos de dolor ajeno, se sentía conectada a una cadena invisible de superación, donde cada conquista individual facilitaba el camino para quienes venían después. El tiempo también permitió a Elena percibir matices en sus propios sentimientos, incluso en relación a Mercedes, por quien desarrolló una compasión madura. No era un perdón fácil, sino una comprensión del ciclo de miedo y dureza que aprisionaba a la matriarca desde joven. La familia Castellanos, antaño unida por la apariencia de grandeza, nunca volvió a ser la misma. Javier, ahora fuera del mercado, intentó reconstruir su vida lejos de los focos, y Mercedes se retiró al interior, donde vivía discretamente, visitada solo por unos pocos familiares. Entre ellos y Elena quedó una distancia civilizada, marcada por el respeto mutuo, pero sin lazos afectivos. Lo que quedó para Elena fue una red construida desde cero, donde los vínculos no dependían de apellido, poder ni conveniencia. Su relación con Camila y Patricia se convirtió en referente de lealtad y confianza, y Rodrigo y Tomás siguieron siendo grandes aliados en la misión de mantener al grupo Castellanos en 1900. El camino de la ética. En los eventos públicos, a Elena se le preguntaba frecuentemente sobre la venganza, pero ella siempre repetía: elegí reconstruir, no para olvidar lo que me hicieron, sino para que nadie más tenga que pasar por lo que yo viví. Al oír eso, muchos veían en sus ojos la tranquila certeza de quien transformó cicatrices en potencia. En la fecha en que cumplió un año al frente del grupo Castellanos,
Elena organizó una celebración discreta con colaboradores, aliados y representantes de las comunidades beneficiadas por los nuevos proyectos. No hubo discursos grandilocuentes, solo agradecimientos sinceros e historias compartidas por quienes ayudaron a reconstruir el significado de aquella empresa. En un momento determinado, mientras caminaba sola por los jardines del antiguo edificio sede, ahora revitalizado con paneles solares, jardines verticales y espacios de convivencia, Elena se permitió llorar en silencio. Era un llanto de alivio, de orgullo y sobre todo de gratitud por el camino recorrido. Se sintió finalmente dueña de sí misma, ya no un peón en juegos ajenos, sino protagonista de una historia construida con dignidad y coraje. Aquella noche quedó marcada por la sensación de cierre de ciclo, no porque todos los problemas hubieran desaparecido, sino porque ahora sabía enfrentarlos de frente, sin renunciar a sus valores. Al volver a casa, Elena miró su reflejo en el espejo y reconoció, por primera vez en mucho tiempo, a la mujer fuerte que siempre soñó ser. Con el tiempo, la historia de Elena Valenzuela se convirtió en referencia en foros, universidades y redes de apoyo a mujeres en situación de violencia u opresión en el trabajo. Ella nunca buscó fama, pero aceptó su papel como símbolo de posibilidad. Demostró que levantarse de las ruinas de un pasado doloroso es posible, incluso cuando todo parece perdido. Entre reuniones, clases y proyectos sociales, Elena siguió su camino, ahora con la mirada puesta no solo en su propio futuro, sino también en inspirar cambios reales en la sociedad. Su legado fue mucho más allá de las acciones o del renombre empresarial. Residía en el ejemplo silencioso, en las pequeñas semillas plantadas en quienes creyeron que también podrían superar el dolor. En vez de vengarse, Elena eligió construir, reparar, recomenzar, transformando el peso de la herencia en instrumento de justicia y esperanza. Así cerró un ciclo y abrió otro, donde la libertad, la dignidad y el respeto dejaron de ser promesa y se convirtieron por fin en realidad vivida.